Ahora tenemos el simposio primero del año. Agradecemos a los doctores de medicina nuclear que estén con nosotros. El simposio se llama Teragnóstico, el impacto de la medicina nuclear en el futuro de la salud. El coordinador es el doctor Rodrigo Hernández y nos acompañarán en Introducción al Teragnóstico David Cardosa, Tumores Neuroendocrinos Juan Pablo Chávez, Lutecio 177 PSMA, Joel Eduardo Vargas y la experiencia teragnóstica en Médica Sur, el doctor Rodrigo Hernández. Entonces, muchísimas gracias. Podemos empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la asistencia y la puntualidad a la sesión. Pues para mí es un honor presentar a mi equipo de trabajo. Todos son médicos nucleares excelentes que son colaboradores aquí en Médica Sur y vamos a hablar de este tema que es muy importante y que está cobrando cada vez mayor importancia a nivel mundial, que es el teragnóstico, que es algo que vamos a estar explicando en el transcurso de la sesión. Me van a acompañar mis compañeros, el doctor David Cardosa. Voy a ir presentándolos de una vez para que en el transcurso de la charla sea un poco más ágil la presentación de mis compañeros. El doctor Cardosa es médico cirujano egresado de la Universidad Juárez de Durango. Tiene un curso de alta especialidad en oncología nuclear y cardiología nuclear. El doctor Juan Pablo Chávez es médico nuclear egresado del Centro Médico ABC, médico cirujano por la Universidad de Guanajuato y un curso de alta especialidad en imagen molecular. El doctor Joel Vargas es médico nuclear egresado del Instituto Nacional de Cancerología, licenciatura en medicina por la Universidad Autónoma de Veracruz y también tiene un curso de alta especialidad en oncología nuclear y en cardiología nuclear. Y su servidor, egresado de la Universidad de Guanajuato, médico nuclear por el Centro Médico Nacional La Raza y curso de alta especialidad en oncología nuclear y neurociencias nucleares. Entonces, pues sin más preámbulos, para continuar con la charla, vamos a darle paso al doctor Cardosa. Pero puedo usar para que se vea la pantalla. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla. Prácticamente mi parte es introducirlos al teragnóstico. Para entender el concepto teragnóstico es necesario comprender primero la base de lo que se hace en medicina nuclear. En medicina nuclear nosotros utilizamos radiofármacos, ¿sí? Entonces, antes de comprender un concepto como teragnóstico, tenemos que entender lo que es un radiofármaco. Un radiofármaco, como su nombre lo implica, tiene una palabra que significa radio, de un compuesto radiactivo, ¿sí? Que va unido a un fármaco, a una molécula dirigida cuya farmacocinética o farmacodinámica conocemos con antelación, previamente. Y esto nos permite evaluar un proceso fisiológico o fisiopatológico. Por ejemplo, si estamos evaluando un tumor neuroendocrino, suponiendo que esta es una célula maligna y este es un receptor de somatostatina del tumor neuroendocrino, pues lo que utilizamos es un ligando, ¿sí? Un análogo que va a unirse al receptor y con el material radiactivo de forma in vivo y no invasiva podemos ir evaluando a través de imagen esta densidad de receptores que eventualmente se traducen en lo que nosotros conocemos como gamagramas y PET-CT. Ahora, ¿qué sucede si nosotros cambiamos este átomo de diagnóstico por otro átomo terapéutico? Es ahí donde ya empezamos con la parte teragnóstica, ¿sí? Si bien este concepto de teragnóstico fue propuesto apenas en 1998 por John Funkhauser, realmente este concepto se ha utilizado desde mucho antes, como veremos posteriormente en las siguientes diapositivas. John Funkhauser dijo que el teragnóstico era un material, ni siquiera fue definido como radiofármaco, sino como un material que tenía un componente o una combinación diagnóstica y terapéutica, ¿sí? Entonces,
¿qué es lo que sucede? Como ponemos en esta imagen, aquí en un esquema representativo, lo que podemos hacer es utilizar un gamagrama o un PET-CT para evaluar el receptor de PSMA en pacientes que tienen cáncer de próstata, por ejemplo. ¿Sí? Ahí estamos hablando de diagnóstico, pero como veremos posteriormente en la plática, podemos cambiar ese átomo de diagnóstico por un átomo terapéutico como es el lutecio 177 o el actinio 225, que iremos viendo posteriormente. Actualmente estos son los 4 agentes teragnósticos que tenemos, ¿sí? Es el de próstata, el antígeno prostático específico de membrana, los análogos de somatostatina para evaluar el receptor de somatostatina en pacientes con tumor neuroendocrino metastásico, el cotransportador sodio-yodo, que tiene una particularidad. Lo vamos a ver posteriormente. Si bien el cotransportador sodio-yodo se descubre a finales o se describe a finales de los 90, principios del 2000, pues ya se utilizaba el yodo radiactivo desde 1941 para dar tratamientos, esto de forma empírica, como veremos posteriormente. Y el último agente teragnóstico, que es menos utilizado, sin embargo existe, es importante que se sepa, es el transportador de norepinefrina. Nos permite evaluar tumores derivados de la cresta neural, sobre todo en la cadena simpática, y nos permite evaluar tumores como por ejemplo el feocromocitoma para gangliomas o neuroblastomas, ¿sí? Entonces esto a través, como dijimos, de agentes diagnósticos y a su vez terapéuticos. ¿Qué tipo de radiaciones entonces utilizamos para poder hacer el teragnóstico? Bien, es importante dividirlas en 2, ¿sí? La parte terapéutica, que son partículas alfa y beta, que quiere decir que son moléculas con carga y masa, ¿sí? Que funcionan una vez que se internan en la célula a través de los ligandos que vimos previamente. Estas partículas, al interactuar con el ADN de la célula donde se internaliza, pues rompe las cadenas de ADN. Además interactúa con las moléculas de agua intracelular formando radicales libres, y es así como con medicina nuclear se dan estos tratamientos. Y la otra es la energía gamma o fotones gamma. Esto ya no es una partícula, sino una onda longitudinal que se comporta como una especie de luz, vamos a decir así, pero es un fotón gamma. Por eso nuestros estudios se llaman gamagramas, ¿vale? Ahora, ¿qué características debe tener el teragnóstico o un agente teragnóstico? Pues lo más importante es que nos permita determinar la detección o la localización de un tumor principal y sus metástasis, y que nos permita, mediante una evaluación, acuérdense que estos son estudios in vivo, no invasivos, esta biodistribución del radiofármaco nos permita predecir una respuesta al tratamiento o evaluar una respuesta al tratamiento y poder prever posibles efectos adversos. Y actualmente con un nuevo software se puede calcular una dosis segura a través de dosimetría o métodos dosimétricos que se comentará posteriormente. Ahora, ¿por qué les decía que la particularidad del yodo radiactivo, o por qué tenía una particularidad el yodo radiactivo? El yodo como elemento se descubre en 1813 y de forma empírica se comienza a dar el yodo a pacientes que tenían bocio. Algunos funcionaban, otros no, obviamente dependiendo de qué paciente tenías, ¿no? De aquellos que tenían deficiencia de yodo, pues funcionaba la terapia empírica con yodo. Sin embargo, no es hasta que aparece un físico, en realidad es un físico matemático italiano y americano, Enrico Fermi, que a quienes les suene por ahí es uno de los padres de la bomba atómica, produce el primer isótopo radiactivo de yodo, es el yodo 128. Esto fue en 1934. 2 años después, Saul Hertz, otro médico, otro fascinante médico, comienza a investigar con este yodo radiactivo y lleva un periodo de investigación de 1936 a 1938. Esta es su foto, ¿sí? Este es el doctor Saul Hertz. Él fue jefe de la clínica de tiroides en el Hospital General de Massachusetts y por muchos autores es considerado el padre del teragnóstico debido a toda la investigación que hizo con el yodo 131, con el yodo 126 y con el yodo 130, ¿sí? En modelos animales. ¿Qué sucede? Que bueno, se topa con ciertos retos hasta que se utiliza el ciclotrón propuesto por Ernst, o más bien inventado por Ernest Lawrence, el padre del ciclotrón y también uno de los padres de la bomba atómica, en 1938. Entonces lo que sucede es que este ciclotrón en realidad estaba en la Universidad de California y se hace un ciclotrón igual en el MIT, ¿sí? Donde ya, ahora sí, nuestro querido doctor Saul Hertz es quien empieza a hacer todas las investigaciones diagnósticas y principalmente terapéuticas del radioyodo. ¿Hasta cuándo?
hasta 1941, cuando pues se tiene que enlistar en el ejército, o se enlista voluntariamente al ejército una vez que Estados Unidos participa en la Segunda Guerra Mundial y que afortunadamente regresa con vida en 1943. Bien, en 1941 sienta las bases del tratamiento con yodo radiactivo, utilizando yodo 130 y yodo 131 que actualmente pues seguimos utilizando. Entonces, aquí en 1941 se inicia el tratamiento para hipertiroidismo, para la enfermedad tiroidea benigna, ¿sí? No es hasta 1942 que el doctor Samuel Seidlin es quien da el primer tratamiento con yodo radiactivo en un cáncer de tiroides. En ese entonces todavía no subclasificábamos el cáncer de tiroides como un carcinoma diferenciado, sin embargo, en este caso tuvo una buena respuesta. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, pues se para un poquito la parte de la producción y la investigación con yodo radiactivo, y no es hasta 1946 que después del proyecto Manhattan, con la creación de las bombas atómicas Little Boy y Fat Boy, lo que sucede es que se libera ahora sí la producción de yodo radiactivo. Entonces ahora sí se empieza a estudiar adecuadamente. Curiosamente, es el caso que trató el doctor Seidlin del paciente en 1942, el paciente Bernard Brownstein. El paciente, esta es su imagen previo al tratamiento con yodo radiactivo, un año después del tratamiento con yodo radiactivo. Curiosamente salió publicado en la revista Life Magazine. Bueno, pero si se fijan aquí no hemos hablado nada de imagen, todo es terapéutico. ¿Hasta cuándo empieza la imagen? Bien, las bases las sientan Kassen y Curtis en 1949 con un escáner rectilíneo que tomaba una imagen tanto compleja, no era un gamagrama como tal. En 1952, utilizando el previo conocimiento generado por Kassen y Curtis, aparece Hal Oscar Anger. Anger es el primero en inventar una gamacámara que puede utilizar el yodo 131 como radiofármaco, y es aquí cuando se habla, ahora sí, de la parte teragnóstica, obviamente en un sentido retrospectivo. Recordemos que este concepto aparece hasta 1998, pero aquí en 1952 ya se daba yodo radiactivo para terapia y yodo radiactivo para diagnóstico, gracias a las gamacámaras que actualmente incluso seguimos utilizando, que se conocen como gamacámaras tipo Anger, en honor a su inventor. Bien, ¿existen otros radiofármacos que nosotros podamos evaluar, o la historia que podamos evaluar? Claro que sí. Todo inicia también con los análogos de somatostatina. Inicia en 1985, donde 3 científicos publican o describen cómo es el receptor de somatostatina, ¿sí? Y esto lo aprovecha, para muchos les va a sonar, sobre todo colegas nucleares, el doctor Eric Kerning, quien en 1990 pues ya inventa y desarrolla el primer radiofármaco, que es el Octreoscan, para evaluación de los tumores neuroendocrinos. Y en 1996 aparece el radiofármaco de PET-CT, ¿sí? Al mismo tiempo se inician los primeros tratamientos con Itrio 90, y en el 2000 es cuando se inicia la primera fase del estudio piloto que dio origen, o que fue el estudio pivote, perdón, que dio origen a toda la parte teragnóstico, al boom teragnóstico, que fue el estudio NETTER, cuyos resultados del ensayo clínico fase 3 fueron publicados en 2017. Y bueno, para terminar, esta es una línea del tiempo proporcionada por el doctor Joel Vargas, él la desarrolló. Podemos observar que también para el PSMA se inició la investigación desde 1987 con 3 hitos importantes. El primero en 2002, que es cuando se demuestra este receptor en modelos in vivo animales. En 2012, cuando se generan los estudios de PET-CT. En 2014 se inicia lutecio PSMA, y en 2016 actinio PSMA, que esto lo vamos a desglosar posteriormente ya como un agente teragnóstico. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar del primer agente teragnóstico del que estamos hablando, el tratamiento de tumores neuroendocrinos. Hay un dicho relativamente famoso que seguramente algunos de ustedes conoce, que dice: si oyes ruidos de cascos, piensa en caballos. Pero no olvides que también pueden ser cebras. Es por esto que algunas sociedades internacionales han adoptado a la cebra como su símbolo para el tumor neuroendocrino, puesto que son lesiones que tienen un inicio con síntomas lentos, es muy insidioso, muy inespecíficos, y la evolución es prolongada, ¿no? Entonces es más común pensar en otro tipo de lesión que en un tumor neuroendocrino. Pero igual que las cebras y los caballos, pues hay que tenerlo en mente.
Ahora, las células neuroendocrinas pues prácticamente van a estar distribuidas en gran parte de la anatomía del cuerpo. Sin embargo, va a haber sitios como los pulmones, el tracto gastrointestinal, el páncreas, el hígado y la vía biliar que van a ser más comunes para que se desarrollen este tipo de tumores. El sitio de origen va a ser importante porque va a estar relacionado directamente con la biología tumoral intrínseca y va a ser predictivo del curso de la enfermedad. A la vez, la producción de sustancias vasoactivas y aminas biogénicas por estos tumores va a estar relacionada también con los tumores para clasificarlos como funcionantes o no funcionantes, y esto va a estar directamente en relación con los síntomas clínicos que el paciente pueda desarrollar. La biología tumoral va a ser muy amplia, tiene un espectro muy amplio, puede ser desde esta reina blanca, como tumores de bajo grado, relativamente indolentes y localizados, muy buena onda, hasta carcinomas pobremente diferenciados, agresivos y metastásicos, como la reina roja, ¿no? Entonces, esos asteriscos en metastásicos están ahí porque debido justo a la evolución tan lenta que tienen este tipo de lesiones, pueden debutar como metastásicos siendo aún tumores de grado bajo. Este amplio espectro de biología tumoral pues va a dar resultado una presentación clínica, curso de la enfermedad de un pronóstico que puede ser muy variable y por tanto evaluar marcadores que puedan servir para determinar el comportamiento tumoral y una apropiada selección de tratamiento pues va a ser muy importante. Muy sencillo lo que ya nos explicó el doctor David, teragnóstico se refiere a terapia y diagnóstico y se refiere a radiofármacos que pueden ser utilizados que evalúan la misma ruta molecular o el mismo blanco probablemente, pero se pueden utilizar tanto para tratamiento como para diagnóstico. La estructura del radiofármaco que ya vimos, ahorita vamos a enfocarnos entonces en aquellos radionúclidos que sirven para marcar los radiofármacos que vamos a utilizar en tumores neuroendocrinos, galio 68, flúor 18, tecnesio 99 metestable para la parte de diagnóstico. Los primeros dos se utilizan en PET-CT, el tecnesio se utiliza, como saben, en la gammagrafía. Entonces podemos hacer estudios no solo de PET, sino también de gammagrafía o SPECT-CT. Mientras que los que están abajo, el lutecio 177 y el actinio 225 sirven para tratamiento. ¿Okay? Actualmente el galio 68 prácticamente ha dejado de producirse en nuestro medio, pero tenemos flúor 18, tecnesio y el lutecio 177. Estos generalmente van a estar unidos mediante un quelante, la cadenita que vemos en el centro, a los diferentes marcadores, ¿no? El DOTATOC, DOTANOC, DOTATAT, el octreotide, o incluso también vamos a mencionar en esta plática al FDG, que todos conocemos y que es el más famoso de nuestros radiofármacos, el más utilizado. El blanco de todos los análogos de somatostatina, pues obviamente van a ser los receptores de somatostatina expresados por los tumores neuroendocrinos. Les decía que también vamos a hablar del FDG. Este esquema que tenemos del lado derecho de la pantalla, pues es el proceso cómo se internaliza el FDG. Prácticamente es igual que el de la glucosa, pero se queda detenido en cierto punto, puesto que es un análogo, no es glucosa como tal, ¿no? Y del lado izquierdo estamos viendo que pues, realmente el blanco molecular de los análogos de somatostatina son los receptores de somatostatina. Ahí aplican tanto lutecio como flúor, octreotide o DOTATOC. Para la evaluación por imagen de las lesiones neuroendocrinas tenemos la imagen convencional y la imagen molecular. La imagen convencional nos puede ayudar, es de mucha ayuda para establecer un plan quirúrgico que siempre va a ser de elección cuando pueda llevarse a cabo. Nos da una evaluación anatómica detallada, obviamente es muy importante el uso de medio de contraste y hablamos prácticamente de la tomografía computada y la resonancia magnética. Hay estudios como este en donde vemos esta enorme lesión, en donde podemos claramente establecer las relaciones anatómicas que tiene la lesión con el resto de los órganos y las estructuras que hay en el cuerpo. La imagen molecular, por otro lado, pues nos va a ayudar mucho para seleccionar y monitorizar las terapias sistémicas y muy importante, vamos a hablar de los análogos de somatostatina. Este es una proyección de máxima intensidad de un PET-CT con fluoroctreotide del mismo paciente que les acabo de mostrar en la tomografía, en donde vean esta enorme lesión, cómo expresa receptores de somatostatina, pero adicional a esa lesión que conocíamos por la tomografía, vemos otras zonas focales de concentración a distancia que son compatibles con depósitos secundarios muy pequeños, pero ahí están. Afortunadamente, actualmente tenemos acceso por imagen molecular a ambos métodos en uno solo, ¿no? Por el PET-CT. Ahora, hablando del tratamiento con análogos de somatostatina radiomarcados, pues las guías de la NCCN van a determinar que prácticamente está indicado en tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos y otras indicaciones. Ayuda muchísimo a reducir síntomas en aquellos tumores que son funcionales, como por ejemplo el insulinoma, y el tratamiento estandarizado que se ha establecido desde que salió esto son 200 milicuris de lutecio, 177 específicamente, cada 8 semanas,
por 4 ciclos, aunque también ya hay más investigación al respecto y se ha utilizado en mayor número de dosis en otros pacientes que mientras no le haga daño al paciente y lo siga manteniendo algún beneficio de recibir el tratamiento, lo puede seguir utilizando. La selección de los pacientes, muy importante recalcar que es una evaluación multidisciplinaria. Va a involucrar a diferentes especialistas y va a ser indispensable, la imagen por análogos de somatostatina. Lo que nosotros podamos ver en un estudio con análogos de somatostatina va a ser lo que podamos tratar con análogos de somatostatina radiomarcados. Ahora, los estudios de laboratorio, aquí les pongo nada más los parámetros que el paciente debe cumplir para poder tener esta terapia. A fin de cuentas es un tratamiento con radiación sistémica, ¿no? que va a radiar a todo el cuerpo. Aquellos pacientes que reciben sandostatina se deberá suspender de acuerdo a el tiempo de acción, si es de larga acción 4 semanas previo al tratamiento y si es corta al menos 24 horas previas. Ahora, sabemos que la biología de los tumores neuroendocrinos puede ser bastante compleja y puede ser muy heterogénea. Entonces, está dividida entre tumores de grado bajo bien diferenciados hasta aquellos pobremente diferenciados que son agresivos y de peor pronóstico. Esto va a estar en relación con las opciones que le podamos brindar al paciente. Ya dijimos la cirugía, los análogos de somatostatina o la quimioterapia y, por supuesto, la estrella de hoy, los péptidos radiomarcados. En cuanto a imagen, típicamente sabemos que aquellos tumores que son de bajo grado son susceptibles de trazarse con análogos de somatostatina, mientras que los de alto grado van a ser susceptibles de ser trazados con FDG. Sin embargo, puede ocurrir, como en este caso, se trata del mismo paciente y si se fijan, ambos estudios son positivos. El hígado es heterogéneo en ambos estudios y esto nos da información a nosotros muy importante también para el tratamiento y la evolución del paciente, obviamente, y el pronóstico. Podemos tener muchos escenarios entonces y vamos a hablar de este esquema dual que se utiliza con 2 radiofármacos para poder evaluar mejor a los pacientes. Esta tablita lo único que intenta es decirnos, es muy sencillo, si el paciente concentra análogos de somatostatina y no FDG, pues es un paciente que puede ser candidato para el tratamiento, si ya revisamos que todo lo demás esté en orden. Si por el contrario no concentra análogos de somatostatina por PET, pero sí FDG, pues obviamente no le vamos a dar un tratamiento con análogos de somatostatina, ¿no? Si no concentra ninguno de los dos, pues no le vamos a dar tratamiento. Pero puede haber todos estos escenarios en donde vamos a tomar en cuenta la cantidad de lesiones que concentran uno u otro radiofármaco. Y entonces es como un semáforo. Dependiendo de las lesiones, si es verde, adelante. Si es amarillo, puede que le sirva al paciente. Y si es rojo, no se va a beneficiar el paciente y no hay por qué darle este tratamiento. A manera de ejemplo nada más, un paciente con un tumor neuroendocrino en ilion distal grado 1 con un KI 67 del 2% y una etapa clínica 4. Esta primera imagen que les pongo corresponde a un SPECT, a una proyección de máxima intensidad de un SPECT por medicina nuclear convencional de análogos de somatostatina, de tecnesio-octreotide. Este mismo paciente tuvo un PET con fluoroctreotide. Vean que hay algunas diferencias, hay mejor resolución en cuanto a las lesiones hepáticas, que es predominantemente en donde está afectado el paciente. Hay mejor resolución, sin embargo, puede ser de utilizar el SPECT-CT en los sitios en donde aún no haya PET-CT. Y el mismo paciente tiene el protocolo dual, con un radiofármaco y con el otro, con FDG. Vean cómo la cantidad de lesiones que concentran análogo de somatostatina es mucho mayor que las que concentran FDG. Por tanto, si metemos a este paciente o lo buscamos aquí en el semáforo, está en verde, porque son mayor la cantidad de lesiones que concentran el análogo de somatostatina que el FDG. Tenemos este otro caso en donde claramente hay algunas zonas de concentración de análogos de de FDG que no concentran análogos de somatostatina y además la carga tumoral es muy baja. Este paciente no es candidato para el tratamiento. El tratamiento se puede dar de manera ambulatoria o en pacientes hospitalizados. En nuestro hospital en particular lo damos hospitalizado porque necesitamos preparar a los pacientes con una solución de aminoácidos y particularmente la solución de aminoácidos que brinda nefroprotección. TAR tiene un tiempo para infundirse de alrededor de 12 a 14 horas, entonces el paciente tiene que estar hospitalizado durante ese tiempo. Y bueno, ya casi para terminar, la evidencia que hay de que si sirve o no sirve, ya lo mencionaba el doctor David. Estos resultados que salieron en el 2017, en este estudio, se evaluó la eficacia del lutecio dotatate en pacientes con tumor neuroendocrino intestinal y enfermedad que había progresado a los análogos de somatostatina. Los 2 brazos que se dividieron fueron los pacientes que recibieron el lutecio más octreotide a dosis de 30 miligramos versus aquellos que recibieron octreotide a dosis altas de 60 miligramos. En cuanto al perfil de seguridad, realmente la frecuencia de eventos adversos graves fue muy baja
Y lo más interesante de esta primera parte de este estudio es que las curvas tanto de sobrevida libre de progresión como de sobrevida global favorecieron mucho al lutecio otatate. Posteriormente, en 2021, se completó esta información y si se fijan, estas curvas se tocaron en un punto, ¿no? Esto parcialmente está explicado porque algunos de los pacientes del grupo control pasaron a tratamiento con análogos de somatostatina, entonces es por eso que hay ese traslape. En la vida diaria, ¿qué es lo que vemos? Pues realmente la experiencia es con los análogos de somatostatina que el paciente permanece estable durante la mayor parte del tiempo. Y lo que sí es que en los pacientes que tienen muchos síntomas mejoran considerablemente la calidad de vida. Este es un ejemplo de las imágenes que hacemos una vez que se administró el radiofármaco, que tiene una emisión también gamma, y podemos trazarlos ya administrado el lutecio a la gamma cámara. Esta imagen sirve como control de calidad para ver que lo que veíamos en el PET previo efectivamente es lo que estamos viendo ahora que administramos el tratamiento. Y al paso del tiempo también podemos inferir cómo va disminuyendo la concentración en las lesiones. Esta imagen está ahora al revés, como estaba la otra, pero la manera más objetiva de evaluar la respuesta es con un PET-CT después de administrar los ciclos de lutecio. Entonces, este es el estudio actual, digamos el que está a la izquierda, y el del lado derecho fue el anterior, y vemos cómo ya podemos ver de manera objetiva que sí hay una reducción en la cantidad de lesiones que expresan receptores de somatostatina. Y sin más, pues doy paso al doctor Joel Vargas para que continúe con la charla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Continuando con el programa, vamos a hablar acerca del lutecio PSMA, una innovación terapéutica en el cáncer de próstata. Bueno, de manera de generalidades, sabemos que el cáncer de próstata representa una neoplasia con una alta tasa de incidencia de mortalidad y morbilidad tanto a nivel internacional como en México. Algo que debemos tomar en cuenta es que en países de medianos y bajos ingresos, la mayoría de los pacientes se van a encontrar en un estado metastásicos en donde la enfermedad ya no es curable. Entonces necesitamos implementar medidas tanto de detección oportuna y de tratamientos eficaces una vez que se establece la enfermedad metastásica. Sabemos que el PET con PSMA actualmente es la imagen híbrida con mayor tasa de diagnóstico de sensibilidad y especificidad al momento de evaluar esta enfermedad, mayor que la tomografía computada y el gamagrama óseo, que es la imagen convencional. Es imprescindible conocer el subtipo molecular o el grado de Gleason que cuenta el paciente y los subtipos de alto riesgo, como son los neuroendocrinos, sarcomatoides o algún otro tipo de subtipos moleculares que pudieran llegar a ser altamente agresivos. Actualmente, con las señales genómicas, o como vamos a ver posteriormente, con las biopsias líquidas y secuenciaciones de nueva generación, se pueden establecer nuevas herramientas que nos van a permitir saber qué pacientes van a responder de forma más adecuada al tratamiento y de esto hablar de medicina personalizada o medicina de precisión. Tenemos que conocer muy bien el contexto o la enfermedad, de evolución natural de la enfermedad del cáncer de próstata. Sabemos que una vez que es localizado puede ser tratado con cirugía, radioterapia, sin embargo, posteriormente hasta el 30 al 50% van a desarrollar recurrencia bioquímica. Estos pacientes, cuando son metastásicos, pueden tratarse con terapia de deprivación androgénica, posteriormente inevitablemente siguen a un curso de resistencia a la castración, donde pueden ser tratados con dupletes, tripletes o quimioterapia basada en taxanos. Entonces, en medicina nuclear tenemos el teragnóstico que ya se habló previamente. Precisamente en cáncer de próstata lo dirigimos al PSMA, que es el receptor de antígeno específico de membrana, el cual es una proteína de carboxipeptidasa tipo 2 que codifica para un gen que es el de FOLH1 y se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11. Podemos dirigir todos estos radionúclidos de forma teragnóstica a este proteína, principalmente al dominio extracelular, y vamos a hablar principalmente del lutecio 177. Entonces, este radionúclido nosotros lo administramos vía intravenosa, sigue su curso su curso biológico hacia esta proteína que hablamos previamente, y aquí es donde se internaliza y emite su radiación. Puede emitir radiación beta, como ya vimos, para destrucción celular, o fotones gamas para diagnósticos. Entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros con la terapia de lutecio 177 en todo este espectro de la evolución natural de la enfermedad? Bueno, los trials publicados más grandes, como vamos a ver, son el Therapy Trial y el Vision Trial, que son estudios fase 3, que son en pacientes de alto volumen, que tienen resistencia a la castración, que han progresado al menos a un taxano, como es el docetaxel. Sin embargo, actualmente existen trials que se están corriendo de forma neoadyuvante, como es en el lutectomy, en pacientes de
alto riesgo previo a la cirugía o en el contexto de sensibles a la castración como es el Upfront PSMA, Bullseye o el PSMA Addition, y actualmente la combinación de terapias como son partículas alfa con betas, como inhibidores PARP con lutecio PSMA, inmunoterapia con lutecio PSMA, va a tener un gran impacto en un futuro no muy lejano. Entonces el estudio más grande o el primero que se creó fue el grupo australiano que fue el Therapy Trial, fue un estudio fase 2 multicéntrico en donde compararon el lutecio PSMA versus cabazitaxel en pacientes que habían recibido o que habían tenido resistencia a la castración y que habían progresado a docetaxel. Entonces, ¿qué es lo que encontraron en este estudio? Que el lutecio PSMA confería una reducción del AP de más del 50% hasta en el 66% de los pacientes en comparación con el 37% del brazo de cabazitaxel. Asimismo, también la sobrevida libre de progresión y la tasa de respuesta objetiva fue superior del lutecio en comparación con la quimioterapia y la tasa de efectos adversos grado 2 y grado 3 fue inferior para el grupo de lutecio. Algo que encontraron también es que ellos realizaron estudios duales, como ya lo habló Pablo previamente, y utilizaron un PET con PSMA y un PET con FDG para identificar esta heterogeneidad tumoral que puede llegar a haber, y encontraron que el PET con PSMA es un biomarcador predictivo, es decir, si nosotros tenemos una captación, una intensa captación, a mayor captación, la probabilidad de que estos pacientes van a responder al tratamiento es superior. Y si el FDG actúa como un biomarcador pronóstico, es decir, si tiene un volumen metabólico tumoral con FDG mayor de 200 mililitros, estos pacientes van a tener un pobre pronóstico y la terapia pues va a tener un curso un poco más agresivo, o bueno, el curso oncológico. El siguiente estudio es el Vision Trial. Este es un estudio fase 3 multicéntrico en el cual por este estudio aprueba la FDA la terapia con lutecio 177, donde compararon en 2:1 el lutecio 177 PSMA versus el standard of care. Entonces vemos en las curvas de Kaplan-Meier cómo la sobrevida del lutecio PSMA fue muy superior en comparación con el standard of care, así como la tasa de eventos esqueléticos mayores también fue superior para el lutecio PSMA. Entonces realmente existe evidencia donde el lutecio prolonga la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión, los eventos esqueléticos, mejora la calidad de vida y tiene una menor tasa de efectos secundarios en comparación con al menos el cabazitaxel, y posteriormente ya están corriendo estudios en comparación en un head-to-head contra el docetaxel. Entonces, estos son algunos pacientes que han tenido respuestas excepcionales al lutecio PSMA. Vemos las lesiones de color naranja, son metástasis a nivel óseo, a nivel ganglionar, y vemos cómo algunos pacientes tienen hasta respuestas completas visualizadas por imagen molecular con antígeno prostático específico que va desde los 900 previo a la terapia hasta 7 o algunos pacientes con un AP indetectable. Entonces, esto es lo que esperamos en la mayoría de nuestros pacientes. Sin embargo, lo más importante, como mencionó Pablo previamente, es la selección de los pacientes, los criterios de elegibilidad. ¿Cómo vamos a determinar si un paciente es candidato a recibir la terapia con lutecio? Bueno, en el estudio Vision y en el Therapy Trial incluyen diferentes criterios de inclusión. En el estudio Vision nos dicen que mientras una lesión capte más que el hígado, es candidato a la terapia. Entonces podríamos asumir que este paciente que vemos aquí, todas las lesiones captan más que el hígado, podría ser candidato. Sin embargo, en el Therapy Trial incluyeron un estudio más que es el FDG para valorar heterogeneidad tumoral. Si nosotros realizamos este estudio, podemos determinar que este paciente tenía lesiones, como vemos a nivel hepático, múltiples lesiones que no captan PSMA y que tienen una alta avidez por el metabolismo glucolítico. ¿Por qué se da esto? Esto se da principalmente por una transdiferenciación neuroendocrina mediada por alteraciones epigenéticas condicionadas por la terapia antiandrogénica, como son los ARPIs de segunda generación, la palutamida, darolutamida, enzalutamida. Entonces, las células van cambiando todo un reprogramamiento epigenético hacia carcinomas neuroendocrinos pobremente diferenciados, pueden ser de células pequeñas, células grandes, y estos tumores son muy agresivos. Entonces, con la imagen dual podemos valorar esta heterogeneidad tumoral que puede surgir principalmente en pacientes que han recibido terapia antiandrogénica de nueva generación. Entonces, actualmente en medicina nuclear, para elegir a nuestros pacientes contamos con estos fenotipos moleculares. Si tienen un PSMA positivo, son candidatos, pero si tienen lesiones discordantes con un FDG que no captan PSMA, realmente es que no van a tener beneficio porque estas células ya están teniendo un comportamiento neuroendocrino y la sobrevida global del paciente disminuye drásticamente. Entonces, estas son algunas predictores de respuestas que nosotros utilizamos tanto para administrar la terapia y ver qué pacientes van a ser candidatos. Si ha tenido líneas previas de tratamiento, es muy importante. A mayor líneas de tratamiento, obviamente la sobrevida disminuye y la tasa de respuestas va a ser menor.
La reserva de médula ósea, como ya vimos, biometría hemática, leucocitos, neutrófilos absolutos, son muy importantes valorarlos previo a la terapia y entre cada una de las terapias. La distribución de las lesiones, si el paciente ya tiene lesiones viscerales, probablemente es que ya está teniendo un comportamiento más agresivo y la terapia no va a ser benéfica. También marcadores bioquímicos como es la fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, el antígeno prostático, son marcadores que nosotros vamos a ir tomando en cuenta después de cada dosis para determinar si está teniendo una adecuada respuesta. Y también tenemos algunos del microambiente tumoral, es decir, si tiene lesiones hepáticas, aunque capten PSMA, realmente es que el pronóstico del paciente ya va a ser muy pobre. Y asimismo tenemos diferentes radionúclidos, ya se habló del lutecio 177, tenemos el actinio 225 que emite partículas alfa y en un futuro tendremos probablemente electrones Auger, que es terapia más precisa, más dirigida, que pudiera llegar a tener beneficio en las micrometástasis. Algo que también es muy importante es que no solamente administramos la terapia, el lutecio 177 emite fotones gamma que nos permite crear una imagen y cuantificar una dosimetría. ¿Cuánta dosis absorbida recibió o cuánta dosis letal está recibiendo las células, tanto de las células benignas como las tumorales? Entonces, con la dosimetría nosotros podemos calcular cuánta dosis absorbida recibió el hígado, el vaso, las glándulas parótidas, para determinar si estos pacientes pueden tener algún efecto adverso. Y dentro del tumor, vemos que el tumor varía la dosis absorbida por esta heterogeneidad tumoral que puede llegar a haber, y pacientes que tienen mayor de 10 grays de dosis absorbida cuantificados con la dosimetría que se realiza aquí en Médica Sur, tienen mayor respuesta o van a tener un mayor beneficio de la terapia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Actualmente la combinación de terapias con inmunoterapia, inhibidores PARP, antiandrogénicos, está teniendo un gran impacto, no únicamente administrar la terapia con lutecio sola. En el estudio ENSAPI valoraron enzalutamida más lutecio versus enzalutamida sola. Lo que hace la enzalutamida es condicionar una sobreexpresión positiva de los receptores de PSMA, y esto va a administrar más dosis absorbida o letal de radiación dentro de las células. Entonces vemos cómo los pacientes que tenían lutecio más enzalutamida tuvieron una reducción del AP hasta en el 93% de los pacientes, en comparación del 68% de enzalutamida sola. Otra parte muy importante es que el cáncer de próstata se conoce como un tumor inmunodesértico, es decir, no tiene reacción autoinmune, no genera antígenos. Sin embargo, si nosotros administramos la terapia con lutecio, creamos un proceso inflamatorio que va a crear antígenos tumorales en esta reacción inflamatoria mediada por la radiación de lutecio 177, y posteriormente lo combinamos con inmunoterapia como inhibidor, como anti-CTLA4 o PDL1, anti-PDL1. Esto va a tener una sinergia y va a condicionar una mayor tasa de respuestas en los pacientes, como se está evaluando en el estudio PRINCE. Vemos que la mayoría de los pacientes tuvo una reducción del AP bastante impresionante. Y por último, también la combinación o el entendimiento de las alteraciones genéticas en los pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración. Está indicado, de acuerdo a las guías NSSN, realizar un estudio molecular. Si tienen mutaciones en la línea germinal como BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, estos pacientes pudieran tener mayor beneficio. En el estudio donde van a combinar olaparib más lutecio PSMA, se han hecho análisis de subgrupo y se ha visto que pacientes que tienen mutaciones BRCA1, 2 o ATM tienen mayor respuesta a estos tratamientos. Entonces, realmente estamos hablando de medicina personalizada. ¿Y hasta dónde va esta medicina personalizada? Bueno, con el entendimiento del genoma teragnóstico, vemos que a lo largo de la evolución natural de cada parte de la enfermedad, de un adenocarcinoma bien diferenciado hasta la transformación hacia un carcinoma neuroendocrino, vemos que expresan con una regulación positiva o negativa diferentes tipos de genes. Es decir, el gen FOLH1, como vemos, hay una regulación negativa en el carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado. Entonces, realmente no tendría un beneficio utilizar el PSMA en estos pacientes. Sin embargo, si entendemos que hay otro gen que expresa una proteína como el ligando delta-like ligand número 3, que se ve altamente expresado en estos pacientes con transdiferenciación neuroendocrina, ya se están creando radiotrazadores teragnósticos hacia este tipo de firmas génicas que va teniendo el cáncer a lo largo de toda su enfermedad. Entonces, de manera de conclusiones, pues actualmente el lutecio PSMA está teniendo un gran impacto. Tenemos imagen dual para determinar y elegir mejor a nuestros pacientes. Podemos utilizar partículas beta, alfas o electrones Auger, y la combinación con terapia, ARPIs de segunda generación, inmunoterapia, inhibidores PARP, y la cuantificación dosimétrica nos va a permitir determinar qué pacientes van a tener mejor respuesta. Y bueno, lo importante es un equipo multidisciplinario siempre, tanto de médicos nucleares, oncólogos médicos, urólogos, todo el equipo multidisciplinario que engloba al paciente con cáncer de próstata, pues es indispensable. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, ya para finalizar, vamos a mencionar cuáles son las cosas de terapnóstico que nosotros estamos haciendo aquí en Medicasur. Como bien lo mencionan mis compañeros, el campo del terapnóstico pues está creciendo mucho a nivel internacional. De acuerdo a esta publicación que hace análisis económicos en medicina, se estima que el terapnóstico está evaluado aquí en el 2023 en 2.1 billones, pero se estima que para el 2028 tenga un crecimiento de 15.5%. Y que esté evaluado en 4.3 billones en ese momento. Entonces, como pueden observar, pues va a haber un crecimiento muy importante. Se estima que sea principalmente en Estados Unidos, pero que también en algunos países europeos, y no solamente en hospitales que estén dedicados a oncología, sino que también en otros hospitales que traten otro tipo de enfermedades. Nosotros aquí en Medicasur tenemos 2 equipos para realizar estudios de diagnóstico. Tenemos un equipo de PET-CT y una gamma cámara híbrida, un SPECT-CT. Entonces, la gran ventaja de que tengamos un SPECT-CT es que tenemos la posibilidad de adquirir imágenes tridimensionales. Estas imágenes tridimensionales se van a parecer mucho a un PET. Obviamente la resolución no es tan buena, pero tienen como ventaja de que pueden tener un mucho menor costo a comparación de un PET-CT. O sea, un SPECT puede andar costando entre 15 a 20 mil pesos y pues ya sabemos que un PET puede costar hasta 50 mil pesos. Entonces, los radiofármacos que tenemos disponibles para realizar estudios de medicina nuclear de SPECT-CT, tenemos tecnesio, tenemos 17 radiofármacos marcados con tecnesio, pero también otros radionúclidos como yodo, galio, talio o metayodo benzilguanidina. Para PET-CT, pues tenemos prácticamente la disponibilidad de todos los radiofármacos que hay a nivel nacional. Nosotros los tenemos, FDG, que es nuestro caballito de batalla, otros para aplicaciones de neurología y neurooncología, como la fluorotirosina y la fluorodopa, para la evaluación de receptores de somatostatina, el fluoroctríotide, y para cáncer de próstata tenemos fluor-PSMA. En cuanto a los radiofármacos terapéuticos, nosotros a partir del 2018 tuvimos un incremento en los radionúclidos disponibles para realizar tratamientos con medicina nuclear. Actualmente contamos con 7 radiofármacos terapéuticos: el yodo, metayodo benzilguanidina, el lutecio 177 Dotatoc, lutecio PSMA. También contamos con licencia para la administración de radio 223. Somos de los pocos hospitales que tienen licencia para la administración de itrio 90 microesferas, y también tenemos a otros radiofármacos emisores alfa, como es actinio 225. A finales del 2023 tuvimos una renovación en el departamento. Contamos con una habitación que está en medicina nuclear, que prácticamente es una habitación muy similar a la que hay en piso. Obviamente es una habitación un poco más pequeña porque está diseñada solamente para un paciente. Es una habitación que cuenta con todas las características. Tiene las paredes plomadas, tiene un baño con un drenaje especial para la deposición de pacientes que se les administró material radiactivo, y también contamos con un espacio para la administración de este tipo de tratamientos cuando lo hacemos de forma ambulatoria, que también cuenta con todas las características que nos son requeridas por la comisión. Entonces, como lo comentaban mis compañeros, lo más importante del terapnóstico es que nosotros podemos ver lo que podemos tratar y podemos tratar lo que podemos ver. Entonces, el primer paso es tener un estudio de imagen. Este estudio de imagen, vamos a ver los fármacos que tenemos disponibles aquí en Medicasur. Pues el más común es el yodo 131, que ya sabemos que puede ser utilizado para pacientes con cáncer de tiroides. Tenemos otros radiofármacos diagnósticos que pueden ser adquiridos con equipos de gammagrafía o PET para la evaluación de receptores de somatostatina, y posteriormente con lutecio Dotatoc para el tratamiento de este tipo de tumores. Tenemos la posibilidad de adquirir estudios de gammagrafía con SPECT-PSMA, con el tecnesio 99 PSMA, que tiene como ventaja pues que una opción para ustedes médicos tratantes es que, por ejemplo, si el paciente no tiene seguro de gastos médicos mayores, pues un SPECT con PSMA puede costar aproximadamente como 15 mil pesos, y un PET con PSMA pues va a costar aproximadamente casi alrededor de 50 mil pesos. Entonces, es una opción para lugares donde no hay posibilidad de adquirir un PET, o para pacientes que no tienen la posibilidad económica de realizarlo.
Otro radiofármaco que también tenemos disponible teragnóstico es el metayodobencilguanidina para pacientes con feocromocitoma, para ganglioma o incluso para pacientes pediátricos que también hemos tratado en el hospital con neuroblastoma. Entonces, dependiendo del tipo de emisor de radiación, el tratamiento puede requerir o no hospitalización. En el caso de que el paciente se quede hospitalizado, van a ser aquellos tratamientos en los que recibe yodo 131 o por la logística del tratamiento, lutecio 177 Otatoc o el metayodo porque también está marcado con yodo 131. Podemos dar tratamientos de forma ambulatoria. En el caso de pacientes tratados por hipertiroidismo, el lutecio PSMA se da de forma ambulatoria y el radio 223 también. Las esferas de itrio pueden ser, dependiendo de la conveniencia del médico tratante y de las condiciones del paciente, hospitalizado de forma ambulatoria, aunque en la mayoría de los centros se hace de forma ambulatoria. Como lo comentaban mis compañeros, pues este es un tratamiento que se tiene que dar de forma multidisciplinaria, en donde tienen que estar involucradas diferentes especialidades. La propuesta es la creación de una unidad de teragnóstico que involucre pues todas las especialidades como oncología, urología, medicina nuclear o incluso otros profesionistas de la salud como físicos médicos, enfermería y radioterapia para la mejor selección de los pacientes y que también nos pueda proporcionar pues dar un mejor seguimiento. ¿Cómo va a ser el proceso de referencia para un paciente que requiere un tratamiento con medicina nuclear? El primer paso pues, va a ser a cargo del médico tratante, que va a hacer la valoración del paciente, que requiere tener principalmente una evaluación de que el paciente esté expresando el blanco molecular que queremos utilizar como puerta de entrada del fármaco terapéutico, y para eso pues necesita realizar un estudio de PET o SPECT. Una vez que tenga este estudio y que el médico ya haya hecho su evaluación, pues requiere que lo mande para medicina nuclear. Nosotros complementamos la evaluación, hacemos la tramitología con el seguro, le proporcionamos al paciente el informe médico, la cotización. Ya una vez aprobado se programa el tratamiento. Importante que sepan que a pesar de que lo tenemos disponible aquí en México, estos radiofármacos pues son traídos de Europa, entonces el tiempo de entrega es aproximadamente entre 2 a 3 semanas. Se programa el tratamiento, se administra el tratamiento por parte de medicina nuclear y el seguimiento tanto en la consulta va a ser por parte del médico tratante y por parte de medicina nuclear. Una de las ventajas que también tenemos aquí en el hospital es que nosotros contamos con un software que nos va a permitir hacer un análisis de los rastreos post-tratamiento para determinar en dónde se está concentrando el fármaco que le estamos dando de forma terapéutica, que esto era una gran crítica que se hace a los estudios de medicina nuclear a comparación de radioterapia. Nosotros no tenemos la posibilidad de elegir de forma tan exacta cuántos grays vamos a estar estimando a las lesiones. O sea, nosotros nada más damos una actividad 100 milicuries, 200 milicuries, pero en realidad no sabemos eso en cuánto se traduce en grays. Esto, pues, a partir del año pasado, nosotros, gracias a un software que fue adquirido aquí en el hospital, tenemos la posibilidad de transformar esas imágenes en información, y esto le agrega seguridad a nuestros procedimientos, porque prácticamente estamos evaluando la cantidad de radiación que le estamos dando no solamente al tumor, sino también a los órganos de riesgo, como puede ser el riñón, la médula ósea. Y esto pues es un trabajo que hacemos en conjunto con los físicos médicos. Les muestro aquí una imagen de un paciente que fue tratado aquí en el hospital con cáncer de próstata resistente a la castración. Fue enviado a nuestra consulta con esta imagen de PET, donde pueden observar que tiene múltiples lesiones a nivel del esqueleto axial y apendicular con un antígeno prostático de 346. El resto de sus estudios de laboratorio hay una ligera disminución en la hemoglobina. Este paciente se considera tratamiento con lutecio PSMA, y vemos en las imágenes de rastreo post-tratamiento cómo existe una disminución bastante significativa en la captación de las lesiones. Este paciente recibió 5 ciclos. En cada ciclo nosotros íbamos realizando un estudio de dosimetría para ir viendo la cantidad de radiación que se iba depositando. En este caso, las metástasis óseas habían recibido 55 grays. La médula ósea al ciclo número 5 ya alcanzaba un nivel de 2 grays.
este ya estaba en el valor límite de toxicidad y esta fue la razón por la cual decidimos ya no administrar el sexto ciclo y le solicitamos una imagen de PET de respuesta al tratamiento y vamos a ver cómo prácticamente esta imagen de respuesta al tratamiento es compatible con una respuesta completa con una disminución bastante significativa en el valor del antígeno prostático de un basal de 346 a uno de respuesta de 1.3 y si se fijan prácticamente el resto de sus estudios de laboratorio con una mínima toxicidad. Actualmente, pues, así como lo hemos visto a nivel mundial, en Medicasur se ve este mismo fenómeno. En el 2018 nosotros estábamos administrando únicamente 8 tratamientos y finalizamos el 2024 con la administración de 54 tratamientos. Vamos viendo cómo esta tendencia en el incremento de las aplicaciones teragnósticas va comportándose como lo está estimando a nivel internacional. La principal número de tratamientos que hemos realizado en el hospital es en pacientes con cáncer de próstata. Actualmente hemos administrado 221 dosis de lutecio, de las cuales la mayoría han sido para pacientes con cáncer de próstata, en segundo lugar para tumores neuroendocrinos y en tercer lugar para otro tipo de tumores del sistema nervioso central. Probablemente seamos el único hospital privado que tenga experiencia en el tratamiento de meningiomas y de esthesioneuroblastomas. Actualmente están corriendo estudios internacionales y estamos en un estudio fase 3 de tratamiento de meningiomas y probablemente en un futuro vayamos también a tener ya la aprobación por FDA para pacientes con meningiomas que no son candidatos a resección quirúrgica. También hemos tratado otro tipo de tumores que se ha visto que pueden expresar receptores de PSMA, como es el cáncer medular de tiroides o el otro tipo de tumor también con receptores de somatostatina, que es un carcinoide de pulmón. Estos obviamente son mucho menos frecuentes, pero que también hemos tenido experiencia aquí en el hospital proporcionando estos tratamientos. Obviamente la mayoría de nuestros pacientes acuden aquí de la Ciudad de México, pero también hemos recibido pacientes de otras partes de la República. Obviamente somos un centro de referencia porque contamos con todas las instalaciones, contamos con los recursos humanos y con los permisos ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas para poder administrar este tipo de tratamientos, que nos ha permitido también proporcionar atención a pacientes incluso fuera de México, como es Estados Unidos y Guatemala. Gracias a todo lo que hemos estado trabajando, la industria farmacéutica puso los ojos en Medicasur y actualmente fuimos seleccionados para participar en 2 estudios internacionales multicéntricos fase 2 y fase 3 para tratamiento de lutecio PSMA y para poder continuar seleccionando a otros pacientes que pudieran verse beneficiados de este tipo de tratamientos, no solamente en escenarios metastásicos, sino en combinación con otros medicamentos o incluso en pacientes con enfermedad de cáncer de próstata, hormonosensibles, y esto vamos a empezar a trabajar en el 2025. Como conclusiones, pues sabemos que el teragnóstico, como lo explicamos, inició con el descubrimiento del yodo radioactivo, entonces no es un concepto, pues pareciera que nuevo, pero es un concepto que para nosotros ya tiene bastante tiempo. Como lo mencionamos, el lutecio PSMA actualmente ya está aprobado por la FDA. Su única ahorita indicación para las guías de la NCCN es en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración post-quimioterapia. Ya hay suficientes estudios que han demostrado que incrementa la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, incrementa la calidad de la vida de los pacientes, y esto es prácticamente lo que ha hecho que sea mucho más que haya tenido un boom a nivel internacional. O sea, los pacientes a los que les administramos este tipo de tratamientos prácticamente a veces llegan con nosotros en silla de ruedas y después de haber administrado 2 ciclos el paciente regresa a jugar golf o regresa a realizar todas sus actividades de la vida diaria prácticamente con mínimos efectos secundarios, y por eso es tan exitoso en Europa y en Estados Unidos, porque los pacientes lo están tolerando bastante bien con mínimos efectos secundarios. Disminuye los valores de antígeno prostático hasta en más del 50% y muestra menor toxicidad en comparación con otro tipo de terapias. El lutecio Dotatoc también está aprobado por la FDA para pacientes con tumores neuroendocrinos metastásicos. Se ha demostrado que incrementa
incrementa la supervivencia global, mantiene la enfermedad estable y también va a mejorar la calidad de vida de forma significativa, sobre todo en los pacientes que tienen tumores carcinoides productores. Aquí en el hospital y a nivel internacional, un reto que tenemos es integrar las diferentes especialidades, porque el teragnóstico no solamente involucra a medicina nuclear, sino que involucra a muchas especialidades y que tenemos como reto la creación de una unidad multidisciplinaria de teragnóstico. En Médica Sur tenemos el honor y hemos estado trabajando arduamente para contar con todos los radiofármacos teragnósticos disponibles. Prácticamente todo lo que les acabamos de presentar, a pesar de que son resultados y trabajos publicados en otros países, prácticamente nosotros tenemos la posibilidad de realizar este mismo tipo de tratamientos, este mismo tipo de atención que se realiza en cualquier hospital a nivel mundial. Y pues con esto finalizamos. Muchas gracias. Les presento a parte del equipo de medicina nuclear. Nosotros estamos disponibles para cualquier duda de selección de algún paciente, cualquier duda que tengan para la elección de algún radiofármaco para algún tipo de cáncer en especial. Estamos ahí disponibles. Nuevamente, este es un trabajo en equipo. Si nosotros creamos este trabajo en equipo, obviamente vamos a tener mucho mejores resultados en nuestros pacientes y que tenemos la oportunidad de prácticamente tener todo lo que ustedes ven en los artículos de teragnóstico, realmente lo tenemos aquí en Médica Sur. Tenemos software para realizar dosimetría, tenemos habitaciones, tenemos permisos ante la comisión, tenemos los recursos humanos para poder proporcionarle esta atención a sus pacientes. Muchísimas gracias. No sé si tenga alguien alguna pregunta. Bueno, antes que nada quiero felicitar a todo el equipo de medicina nuclear por dos razones. La primera, por la excelente presentación de todos ustedes, muy clara, muy precisa, muy completa, pero sobre todo por el trabajo que están haciendo, que me parece extraordinario. Uno de los propósitos de estas sesiones es justamente dar a conocer lo que se está haciendo en Médica Sur, que pocos lo conocemos. Yo he tenido la fortuna de trabajar con Rodrigo, con Pablo, con varios de ustedes a lo largo de varios años. He tenido muy buenas experiencias con ellos, entonces puedo hablar de mi propia experiencia, tanto en el diagnóstico como el tratamiento. Vamos a buscar la manera de que esto se siga difundiendo entre todos, entre toda la gente de Médica Sur. Y pues esto ha transformado, yo puedo hablar más de la experiencia en cáncer de próstata, pero les puedo decir que, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedad, ha transformado radicalmente el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata, el PET-CT-PSMA. Nada más para que se den ustedes una idea, con los métodos tradicionales de gamagrama óseo y tomografía computada, en pacientes en que en teoría no hay metástasis, con el PET-CT-PSMA se encuentra metástasis en el 75% de los pacientes que eran negativos a los métodos tradicionales. Y además, no nada más en huesos, sino en otras partes. Por otro lado, tal como lo mencionó el doctor Vargas, esto también en el tratamiento es fundamental. Y algo que viene a futuro, aquí hablaron solamente de castración resistente, pero como sucede en muchos otros tumores, primero se inician los tratamientos en las etapas más avanzadas, pero al ver el éxito se empiezan a usar en etapas más tempranas. Y eso es lo que está sucediendo con el lutecio. Con el lutecio ya hay algunos estudios todavía no publicados, pero que están en camino en donde se está empezando a usar el lutecio en pacientes no solamente con cáncer de próstata, castración resistente, sino en cáncer de próstata hormonosensible, o sea, en etapas más tempranas. Y creo que eso es algo que veremos en el futuro. Nuevamente, muchas felicidades, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario.
Gracias, doctor. Yo también los felicito, de verdad, un trabajo excepcional y desconocido en algunas partes para mí, seguramente para todos. Qué bueno que se logró que nos enseñaran todo esto. A mí me queda una duda que no entendí muy bien. En el estudio, el Vision, que nos dijo que hacen los dos PETs con FDG y con PSMA, pero los dos son tratamientos o los dos son, o como, perdón. Sí, no, en el estudio Vision solo utilizaron el estudio con PET, con PSMA, para determinar la elegibilidad de los pacientes. Es decir, si captaban más que el hígado, esos pacientes eran candidatos a la terapia. Pero en el Therapy Trial, que es el del grupo australiano, utilizaron el PSMA y el FDG previo a administrar la terapia. Eso es nada más como método de imagen para elegir qué pacientes pueden ser candidatos a la terapia. Porque con el FDG valoran células que son más agresivas, que ya tienen pobre diferenciación celular, como ya no son adenocarcinomas, ya se comportan como un neuroendocrino muy agresivo, como un pulmón de células pequeñas, y esos tienen una alta tasa metabólica. Entonces, esos ya no expresan la proteína de PSMA como un tumor bien diferenciado del adenocarcinoma de próstata. Entonces, eso hace, con esa imagen dual podemos ver toda esa heterogeneidad tumoral de células bien diferenciadas a nivel óseos, pero células pobremente diferenciadas a nivel de hígado, que si únicamente utilizamos el estudio con imagen de PET con PSMA, no las veríamos. Para eso es el FDG, y con eso elegimos mejor a los pacientes. Actualmente no es un requisito indispensable el FDG, pero hay que seleccionar cada paciente, individualizar cada caso y, si es necesario, hacerlo. Sí. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Ok, pues les agradecemos mucho y pues nuevamente nos ponemos a sus órdenes en caso de que tengan cualquier otra duda. Estamos el departamento de PET-CT y medicina nuclear con las puertas abiertas para recibirlos en caso de que pudiéramos ayudarles en algo. Gracias.